Amigos, quien habla para ustedes, Eduardo Limpio, estudiante del Programa Nacional de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNEXA, en la carrera de Ingeniería en Informática. El presente trabajo que le voy a mostrar es una evaluación académica que tiene por propósito evaluar los conocimientos adquiridos durante la cátedra de matemática aplicada, el semestre que estamos ejecutando. Este trabajo básicamente está orientado a la resolución de ejercicios teóricos y prácticos. Cuando hablo de teórico y práctico, hablaremos una parte de teoría y veremos unos ejemplos de resolución de ejercicios. En la cátedra de matemática aplicada, vinculados a la integración, a las integrales y a los cálculos de área aplicando integrales. El profesor que nos da la cátedra, pues el profesor Armando Rivera, y la coordinadora, que es la profesora Joana Chenempaguay. Voy a organizar aquí por este espacio. Voy a tener por este espacio para que veamos un poquito de forma más gráfica la información. Y bueno, procedemos a una exposición. Voy a tratar de ser bastante breve y conciso. Por eso los ejercicios que también escogí son bastante, digamos que sencillos. Y bueno, como le estaba comentando, el presente trabajo tiene como propósito evaluar cuáles son los conocimientos que adquirimos durante el transcurso de la cátedra, matemática aplicada, vinculado a dos áreas principales. Uno, la integración y dos, al cálculo de área. En integración usaremos el tema de integración directa, integración por sustitución, integración por parte. También como la aplicación de la integración para el cálculo de área de una forma simple o forma doble. Cálculo de área entre las curvas y el cálculo de áreas debajo de las curvas. Este trabajo está orientado al desarrollo de un ejercicio de integración directa, un ejercicio de integración por parte, un ejercicio de integración por sustitución, un ejercicio de cálculo de área simple y un ejercicio de cálculo de área doble. En ese mismo orden, el profesor indicó que la metodología sería la elaboración de una presentación que digamos que a nivel pedagógico me pareció un poco más fácil de esta manera, tomando en cuenta que ya tenemos bastante adelantado el trabajo y es más fácil que de repente grabar con un teléfono, queda un poquito más, digamos que más técnico profesional. En ese mismo orden de idea, una vez hecho el ejercicio, debemos elaborar este video, que es el que estoy mostrando, que debe ser bastante sucinto y corto, el cual debe recoger la explicación de esto que acabamos de conversar. Antes de nosotros poder pasar a poder determinar o a ver un ejercicio práctico, lo primero que tenemos que ver son conceptos básicos o conceptos fundamentales que nos van a permitir de una u otra forma poder poder tener unas nociones básicas, ¿no? En ese mismo orden de ideas, lo primero que nosotros debemos saber es qué es la integral o qué es la integración. La integración no es más que la operación inversa a la diferencia, a la derivación de una función. Es la integración, es la operación inversa a la derivación. Eso es lo que quiero decir. Para cumplir con ese proceso de integración, tenemos dos teoremas fundamentales. Hoy un teorema fundamental de cálculo que se abarca en dos áreas. Uno, como lo dice aquí, vemos esta fórmula que tenemos aquí, que dice que esta primera parte establece que si defines una función como integral, definida con otra función f, entonces la nueva función es la antiderivada de f, que básicamente aquí lo que vamos a hacer es calcular la antiderivada aplicando este primer teorema. Y la segunda, pues, que la segunda parte de este teorema establece que para poder calcular la integral definida entre la función a y b, hay que controlar la antiderivada, que llamaremos f, y calcular la antiderivada de b y me restar la derivada de a. Ahora, para poder hacer esos cálculos existen diferentes estrategias. En este caso puntual hablaremos de lo que es un método de integración. Bueno, un método de integración no es más que las técnicas fundamentales o elementales que son usadas para calcular una antiderivada o integral de una función. Durante las cátedras nosotros evaluamos tres métodos principales. Una que es la integración directa, que consiste en la resolución de integrales que realmente no requieren una aplicación de un método de integración diferente para su resolución. Otra que es la integración por partes. Este método de integración por parte exige la resolución o se utiliza para la resolución de integrales normalmente cuando es el producto de un polinomio por un exponencial o una función trigonométrica. Y la tercera, que es la integración por sustitución, consiste en simplemente aplicar un cambio de variable para transformar el integrando en una función más simple de integrar. Ya lo veremos, digamos, más gráficamente a continuación. Ahora, para poder aplicar la derivada por parte, hay una estrategia que es simplemente el hilate, lo que llama aquí, que es una palabra que nos permite, digamos que priorizar cuál es el tipo de función de izquierda a derecha
para poder seleccionar o para poder diferenciar cuál es U y cuál es la diferencial de U. En ese mismo orden de idea, esta palabra lo que nos quiere decir es que la I significa inversa, la L logarítmica, la A significa algebraica, la T trigonométrica y la E exponencial. Esto nos va a poder permitir a nosotros determinar cuál es la estrategia que vamos a usar o cuál es el método que vamos a poder usar para poder integrar. Ahora, otro de los aspectos que nos pedían aquí también es el cálculo de área de función aplicando integral. El área de una función es la integral definida entre los límites en dos puntos de corte. Yo lo visualizaremos de una forma más directa a continuación. Ahora, aquí tenemos un ejercicio que es la integral de 4x cuadrado más 5x al cubo más 8x cuadrado más 10x por el diferencial de x. Ahora, esta es una función sencilla para nosotros poder resolver esta integral, que es una integral que se puede resolver de manera directa. Lo primero que debemos hacer es separamos cada uno de los términos de forma integral, o sea, la integral de 4x al cuadrado más diferencial de x más la integral de 5x al cubo por diferencial de x, más, o sea, dividimos cada uno de estos factores. Ahora, después de esto, simplemente lo que debemos hacer es integrar. ¿Cómo integramos? Bueno, la fórmula nos dice que para calcular la integral de x a la n, primero se añade al exponente, se añade 1 al exponente y se divide por el nuevo exponente. Esta regla es válida siempre y cuando la n no sea a1. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos aquí 4x a la 4, aplicando esta fórmula, lo que simplemente es agregamos un número más, sumamos a 4x a la 5, todo eso lo dividimos entre 5, que sería el nuevo exponente. Eso aplicamos a cada una de las integrales que debemos derivar, a eso le sumamos una constante. Después simplemente lo que tenemos que hacer es resolver esa integral. ¿Cómo? Bueno, aquí no tenemos nada que simplificar, aquí no tenemos nada que simplificar, aquí no tenemos nada que simplificar. Sin embargo, aquí 10x cuadrado lo podemos simplificar y nos queda 5x más una constante. Esa sería una solución bastante básica a un problema. Ahora, este trabajo exige solamente un ejercicio. Sin embargo, yo desarrollé varios para poder explicar de manera más práctica. El funcionamiento es el mismo. Tenemos otra integral, 6x cuadrado más 7x a la 5 menos 9x cuadrado más 10 por el diferencial de x. Aplicamos la estrategia que es básicamente la misma. 6x a la 5, lo primero que hacemos es agarramos, separamos cada uno en integrales diferentes. Esas integrales le aplicamos la fórmula, es decir, resolvemos. Después de eso buscamos qué debemos sintetizar y qué no. En este caso solamente 9x al cubo lo sintetizamos, porque dividimos 9x al cubo entre 3, y esto nos queda 3x al cubo, más las integrales que ya tenemos definidas, más agregamos la constante. Esa sería la solución a este segundo ejercicio. Este ejercicio, el funcionamiento es básicamente el mismo, lo único que tenemos una mayor cantidad de números, pero es el mismo. ¿Por qué aplicamos esto? Porque, bueno, esta es una integral directa, porque no tenemos un exponente que nos permita o que abarque esta función o que lleve una función, el que lleve este ejercicio a una función de segundo grado. En este caso particular, que es la número 4, el funcionamiento es el mismo. Sin embargo, como podemos visualizar aquí, lo primero que nosotros vemos aquí es desarrollar la propia distributiva para que nos quede una función de este tipo. Una vez teniendo ya la función, lo que podemos hacer es lo mismo. Integramos cada uno, sacamos integrales cada uno de los valores, resolvemos esas integrales, simplificamos en caso que haya que simplificar, resolvemos las operaciones propias. Esto es en caso de integrales directas. Ahora vamos a pasar a las integrales por sustitución. Cuando nosotros tenemos integrales por sustitución, podemos primero definir que este método de integración se utiliza para convertir una función como esta en algo que sea un poco más simple de integrar, como esta que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de funciones, normalmente cuando son funciones que son divisiones, normalmente el denominador es el que debemos sustituir por u. En este caso, 3x cuadrado más 2, nosotros lo vamos a llamar u. Después de eso, que ya ubicamos o podemos diferenciar o seleccionamos cuál va a ser u, después simplemente lo que hacemos es derivar esta u. Recordamos que en la clase anterior nosotros vimos cómo era derivar. Para derivar solamente bajamos el exponente, el exponente lo multiplicamos por este y nos queda esto. Ya tenemos u y tenemos el diferencial de u. Eso lo vamos a modificar en esta función. Si tenemos en cuenta que el diferencial de u es igual a esto y la u es igual a esto. Simplemente sustituimos. Ahora, cuando nosotros vamos a integrar esto, el integral de una división no es más que el logaritmo natural de, en este caso, u.
porque es la que vamos a integrar, más una constante. Después de eso, simplemente sustituimos en el siguiente paso, es sustituir. Tenemos la misma, el diferencial de u sobre u es igual al logaritmo natural de u. ¿Pero qué es u? 3x cuadrado más 2x más una constante. Esta sería la resolución a ese ejercicio. Visualicemos otro ejercicio con la misma característica. ¿Qué primero que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es elegir cuál vamos a sustituir por u. En este caso, normalmente, como le dije anteriormente, cuando la división es división, se sustituye por u el denominador. Tenemos claro que el denominador es x cuadrado menos x más 3. Eso lo vamos a llamar u. Colocamos u. Después de eso, sacamos la derivada de u, que nosotros ya debemos tener claro cómo se deriva. Para derivar, bajamos el exponente, lo multiplicamos por la base, y la derivada de x, en este caso, es 1. Todo eso lo ponemos el diferencial de x. Ahora, tenemos los dos valores que vamos a sustituir. Vemos que una función más compleja se convierte en algo más fácil. Tenemos el diferencial de u. Después de esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la integral de esto? Bueno, no es más que el logaritmo natural de quién, de u. ¿Pero qué es u? X igual a las 2 menos x más 3, más una constante. El siguiente paso es sustituimos nuevamente x cuadrado menos x más 3, que en este caso es u, logaritmo natural de x cuadrado menos x más 3, más una constante. Reemplazamos los valores, que fue lo que hicimos aquí, y bueno, ese es el resultado final. Este funcionamiento pasa igual. La estrategia es la misma, el proceso es igual. ¿Cuál es la particularidad? De que si visualizamos la integral de 3x, la derivada de 3x cuadrado no es x, sino que es 6x por el diferencial de x. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo que nosotros queremos es 6x diferencial de x, que es esto mismo, lo primero que debemos hacer es agarramos, procedemos a integrar. ¿Cuál es la integral de esto? Bueno, agarramos y derivamos, despejamos, despejamos diferencial de u sobre 6, pasamos a este 6 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, va a ser igual a x por el diferencial de x. Eso mismo lo sustituimos, la derivada, el integral de esto no es más que el logaritmo natural de u más una constante. Traemos nuevamente para acá, que es 1 sobre 6, por el logaritmo natural de 3x cuadrado más u, que eso es 3x cuadrado más 2, que eso es igual a u, más una constante, y sería la resolución de este ejercicio. Ahora, en este caso, que es un ejercicio un poco, en este caso, hasta ahí estaríamos hablando de ejercicios por sustitución. Ahora, cuando hablamos de integración por parte, ¿qué ocurre? Aquí hay varios factores que nosotros debemos evaluar. Primero, ¿cuándo se usa integración por parte? Bueno, este método se utiliza cuando el integrando está formado por una división y esa división se puede escribir como producto. En este caso, es lo que tenemos aquí. Ahora, aquí vamos a retornar a lo que hablamos anteriormente. Primero, lo primero que debemos hacer es que determinar aquí cuál es u y cuál es diferencial de u. Para eso usamos el término ILATE. ILATE, ¿qué nos quiere decir? Como hablamos anteriormente, podemos determinar cuál es la función, si es inversa, si es logarítmica, si es algebraica, si es trigonométrica o si es exponencial. En base a eso, nosotros podemos determinar primero cuál es u y cuál es el diferencial de b. ¿Cuál es u y cuál es de b? Ahora, después de eso, tenemos que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, el profesor nos lo explicó de una forma bastante fácil, que es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Esa es esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Nosotros aplicamos la fórmula. Una vez aplicada la fórmula, que no es más que esta, una vaca sin cola vestida de uniforme, eso hacemos el cálculo, sustituimos, y eso nos va a llevar a que el resultado de este ejercicio es esta integral. Es esta integral. Lo vemos aquí de otra forma, pero la estrategia es la misma. ¿Cuál es la estrategia? Primero, ubicamos cuál es u. Después, ubicamos cuál es u y cuál es el db. Después de eso, usamos el término, el acrónimo ILATE para poder determinar cuál es poder diferenciar cuál es u y cuál es db. Después de eso, aplicamos la fórmula. Después, aplicada la fórmula, simplemente derivamos e integramos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es derivar u e integrar db. Derivamos u, la derivada de u es 3 y la integral de x es x al cuadrado, exponencial de x. Eso, después hacemos la sustitución y realizamos los cálculos propios allí, agregándole la constante. Ahora, los últimos ejercicios que aquí
Es la aplicación de todo lo que hablamos anteriormente para el cálculo, perdón, de las áreas bajo la curva o el área entre las curvas. Ahora, en este caso particular, para nosotros poder hacer este cálculo, lo primero que debemos hacer es, tenemos una función, y más x cuadrado es igual a x cuadrado más 2. Esto lo debemos evaluar en el intervalo entre 0 y 3. Ahora, lo que es recomendable primero es hacer el gráfico. En este gráfico quedaría de esta manera. Después que nosotros tengamos un gráfico, podemos determinar cuál es el área que nosotros vamos a calcular. Para eso, lo primero que debemos hacer es despejamos la y. Sí, aquí recuerda que tenemos la y aquí. Hacemos el despeje, nos queda que y es igual a x cuadrado menos 2x más 2. Después de eso, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, eso lo vamos a integrar y lo vamos a evaluar entre 0 y 3. Hacemos la integral. Después que tenemos la integral, hacemos el cálculo del integral, recordando la estrategia que usamos al principio, que para calcular el integral se le suma 1 al exponente y el exponente va a ser el nuevo dividendo. Haces la división, haces el cálculo, eso nos va a quedar. Eso después, este resultado lo debemos evaluar primero entre 3, o sea, primero entre el superior y después entre el inferior. Evaluamos esto aplicado a esta función y nos queda que esto es 27 sobre 3 menos 9 más 6, que es el cálculo de esto. Y después evaluamos el 0. El 0 nos queda que 0 sobre 3 menos 0 más 0, que al final esto da 0. Entonces quedaríamos que resolvemos esto y nos da 6, menos el 0. Esto nos quedaría que el área es igual a 6 unidades cuadradas. Quiere decir que todo este área que nosotros tenemos en verde es igual a 6 unidades cuadradas. Ahora, vamos a ver otro ejercicio, que el funcionamiento es el mismo. ¿Qué ocurre? Este ejercicio es un poco más fácil porque ya tenemos y, ya la tenemos despejada. Entonces, esto nos va a quedar que y es igual a x más 1. Todo esto evaluado en el intervalo entre 1 y 4. ¿Qué hacemos? Aquí, como ya tenemos y despejada, lo primero que debemos hacer es agarrar e integramos. X cuadrado menos x evaluada entre 1 y 4. Resolvemos esto. ¿Qué hacemos? Primero evaluamos el superior. ¿Cómo evaluamos el superior? Sustituimos el 4, hacemos la resolución, 4 al cuadrado es igual a 16, sobre 2 más, en este caso x, que lo debemos sustituir por 4, menos, porque así nos dice la fórmula que hablamos anteriormente, sobre 1 medio más 1. ¿Por qué? Porque es la aplicación de este 1 sustituido. Todo esto nos da este resultado, dividimos 16 entre 2, que es igual a 8, 8 más 4, nos da este resultado que es 12, y de este lado hacemos una suma de fracciones simple que nos va a dar 3 medios. A 12 le restamos 3 medios y nos queda 21 medios. Ese 21 medios, para poder determinar cuál es el área exacta, hacemos la división y nos queda que el área exacta son 10,5 unidades cuadradas. Este es el resultado de esta segunda cálculo de área. Ahora, aquí tenemos un cálculo de área doble. ¿Por qué es doble? Bueno, porque tenemos dos funciones. Tenemos f de x, tenemos y de x. Ahora, f de x es igual a ¿qué? A x cuadrado menos 3x más 5 y g de x es igual a 3x menos 3 menos x. En el intervalo de Banova entre 0 y 3. Ahora, ¿qué es lo primero que es más fácil? Bueno, lo primero que debemos hacer es graficar. Una vez teniendo el gráfico, ya podemos determinar visualmente cuál es el área que nosotros necesitamos calcular. Para eso, hacemos el procedimiento igual. Lo primero que debemos hacer es f de x igual a x cuadrado menos 3x más 5, g de x igual. Aplicamos esta fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que bueno, en este integral evaluado entre 0 y 3, lo primero que debemos hacer, que fue uno de los principios fundamentales del cálculo que hablamos al principio, que es f de x, para poder hacer este cálculo es la resta de f de x menos g de x integrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es sustituir. ¿Quién es f de x? F de x es x cuadrado menos 3x más 5. Menos, que es este menos que tenemos en la fórmula, g de x. ¿Quién es g de x? 3 menos x. Todo esto evaluado entre 0 y 3. Ahora, lo que procedemos a hacer es simplificar lo que podamos simplificar aquí. Unimos términos iguales y nos queda esta función que haría esta función. ¿Ok? Quitamos el paréntesis y hacemos los cuadros. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos los cálculos internos. Si restamos este 5 menos 3, nos queda que este 2. Y si vamos simplificando poco a poco la función. Después de esto, simplemente lo que debemos hacer es lo mismo que el anterior. Evaluamos primero en esta función, evaluamos el límite superior, evaluamos el límite anterior, el límite inferior, y nos queda que el límite superior es igual a 9 menos 9 más 6. ¿Por qué? Porque el límite inferior, cuando evaluamos el límite inferior, nos da 0. Hacemos esta suma y resta algebraica y nos queda que esto es igual a 6 unidades cuadradas, que sería el resultado de esta función.
Ahora, para hacer esta, el funcionamiento es el mismo, el proceso es el mismo. Simplemente lo que cambia, bueno, son los valores, pero el funcionamiento es igual. ¿Qué debemos evaluar? Bueno, en este caso lo va a evaluar en -1 y 1. Hacemos el gráfico, determinamos pues que tenemos el resultado y aplicamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aplicamos la fórmula anterior, que es primero f de x menos g de x por la integral. Ahora, eso es x cuadrado menos x, que es la resolución de este interno. Hacemos los cálculos, eso igual al final nos va a dar que cuando evaluamos en el límite superior nos da este resultado, cuando evaluamos en el límite inferior nos da este resultado. Hacemos los cálculos, esto nos queda en 52,6, que es igual a 26 entre 3. Cuando hacemos esta división nos queda que esta área es igual a 8,6 unidades cuadradas. Bueno, básicamente ese es digamos que mi participación o la forma en que el profesor nos ha evaluado. Aquí le dejaría algunas referencias bibliográficas y algunos videos que nosotros vimos, que en este caso vi de manera particular, para poder elaborar este trabajo académico. Muchísimas gracias por su atención.